Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, estudiantes de odontología, Unidad Valle de Las Palmas. Los integrantes somos Carrillo Centeno Rocío, Ibarra Correa Octavio, Amica García Carlos y su servidora Michelle Bujón. Los temas que vamos a abordar son: permeabilidad de la membrana, transporte a través de la membrana, canales iónicos y potencial de membrana. Bueno, yo les voy a hablar de la permeabilidad de la membrana. Como ya sabemos, la membrana es una bicapa lipídica que está, como su mismo nombre lo dice, está conformada mayormente por lípidos. Estos lípidos son anfipáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un lado polar y un lado no polar. Y esto es lo que hace que la membrana sea impermeable a iones. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier sustancia puede atravesar la membrana. La membrana es muy selectiva para esto. Y para que puedan atravesar la membrana se necesitan algunas características que son solubilidad, polaridad, carga y tamaño. Como dije anteriormente, necesitan cumplir algunas características las moléculas para poder atravesar la bicapa lipídica. Hay algunas moléculas que atraviesan fácilmente la membrana, que son las moléculas hidrofóbicas. Esto quiere decir que no pueden tener contacto con el agua. Las moléculas pequeñas y no polares, y las moléculas polares, pequeñas y no cargadas. ¿Okay? Hay moléculas que no atraviesan fácilmente. Estas son las moléculas hidrofóbicas, las moléculas de gran tamaño o macromoléculas, las moléculas polares o las partículas cargadas con iones. Ok, ya sabemos que hay moléculas que pueden atravesar la bicapa lipídica. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo es que se transportan las moléculas a través de la membrana? Ok, pues existen proteínas transportadoras, que estas, como su mismo nombre lo dice, transportan solutos a través de la membrana. El transporte se hace de manera pasiva o activa y puede ser uniporte, sinporte y antiporte. Uniporte quiere decir que va a trasladar el soluto hacia un solo lado. Sinporte quiere decir que puede trasladar dos solutos diferentes hacia un mismo lado. Y antiporte quiere decir que puede atravesar un soluto hacia un lado o hacia el otro. Como les mencioné anteriormente, hay dos tipos de transporte en la membrana: activo y pasivo. El activo se clasifica en primario, secundario y traslación de grupo. Este se da en contra del gradiente electroquímico. El pasivo se clasifica en difusión simple y difusión facilitada, la ósmosis, y este se da a favor del gradiente electroquímico. Yo les voy a hablar acerca del transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana se da cuando un soluto atraviesa la bicapa lipídica. En la membrana existen muchas sustancias que pueden atravesar sin alguna dificultad. En cambio, hay otras sustancias que, debido a su carga eléctrica, su tamaño, su concentración, no la pueden atravesar. Para ellas existe una barrera. Entonces, ahí es cuando se dice que la membrana es semipermeable. Ahora les voy a explicar una imagen del transporte a través de la membrana. Aquí podemos observar la bicapa lipídica y las colas hidrofóbicas. Las moléculas polares grandes sin cargas, como los aminoácidos y la glucosa, esas no la pueden atravesar fácilmente. Los iones como el cloro, el sodio y el potasio tampoco la pueden atravesar. Estos van a requerir de unos canales iónicos que más adelante se los vamos a explicar.
Las moléculas polares sin carga pequeñas, estas se pueden atravesar muy fácilmente. También las moléculas no polares pequeñas también la van a poder atravesar fácilmente. En el transporte de membrana vamos a encontrar dos tipos de transporte, que va a ser el pasivo y el activo. En el transporte activo, este es el transporte que se da a favor del gradiente electroquímico de concentración y este no va a requerir un gasto de energía. En cambio, el transporte activo, este es el que va a ir en contra del gradiente electroquímico de concentración y va a requerir un gasto de energía. Salud. En los tipos de transporte vamos a encontrar el pasivo y el activo. En el pasivo vamos a encontrar una difusión simple, una difusión facilitada, una diálisis y una ósmosis. En el transporte activo vamos a encontrar bombas ATP-ASA, endocitosis y exocitosis. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es el transporte pasivo. Yo voy a hablar del transporte pasivo. El transporte pasivo es el que va a favor del gradiente, no requiere de energía. Este transporte se divide en diferentes procesos, que vendría siendo la ósmosis, la difusión y la diálisis. La difusión se divide en simple y en facilitada. La difusión simple, este es un desplazamiento de partículas de una zona de mayor concentración a otra zona de menor concentración. El dióxido y el óxido de carbono pasan a través de casi todas las membranas de difusión. Las moléculas estos son ejemplos de algunas moléculas que ingresan a la célula, que son la urea, el etanol y las hormonas esteroideas. En esta imagen podemos apreciar la difusión simple. Esta es la membrana celular. El desplazamiento de moléculas se va de mayor concentración a menor concentración, del fluido exterior al fluido interior. Aquí tenemos otra imagen con el ejemplo de difusión simple. Aquí estamos viendo la mayor concentración, cómo se va dispersando a la zona de menor concentración. La difusión facilitada. Esta es la que define al paso de sustancias a favor del gradiente de concentración, utilizando proteínas transportadoras y no hace un gasto de energía. Las proteínas de transporte se dividen de dos tipos, las transportadoras y las de canal. Para remarcar, la difusión simple va a ser el movimiento de moléculas que pasan a través de la membrana plasmática sin la necesidad de la ayuda de una proteína para pasar hacia el otro lado. Pasan a través de difusión simple ciertas moléculas pequeñas y sin cargas. Algunos ejemplos de estas es el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el alcohol y el agua. Las proteínas transportadoras son aquellas que se unen a una molécula transportadora. Estas sufren un cambio estructural, las cuales facilitan que la sustancia pase al otro lado de la capa. Por este medio pasan los iones, los carbohidratos y los aminoácidos. Aquí tenemos una imagen de la difusión facilitada. Aquí estamos viendo la proteína transportadora. Este es el soluto, por lo cual por sí solo no pasa a la bicapa lipídica, lo cual ocupa ayuda de la proteína transportadora para permitir el paso del soluto al otro lado de la bicapa lipídica. En la difusión facilitada existen tres tipos de transportes, que son el uniporte, el simporte y el antiporte. En el uniporte solamente entra una molécula, en el simporte entran dos moléculas y en el antiporte entra una molécula y sale otra molécula. Existen algunas moléculas que son demasiado grandes como para atravesar los canales de la membrana y que son demasiado insolubles en lípidos como para poder difundir a través de la capa de los fosfolípidos. Tal es el caso de la glucosa y algunos otros monosacáridos.
pero sin embargo estas sustancias sí van a poder atravesar la membrana plasmática mediante el proceso de la difusión facilitada. Esas van a ser ayudadas por las proteínas transportadoras. El transporte de las moléculas va a ser realizado por parte de las proteínas que van a estar integradas en la membrana celular. Por lo general es altamente selectivo en lo que se refiere a los productos químicos que permite pasar. En todas las membranas encontraremos dos grandes grupos de sistema de transporte facilitado que los denominaremos canales y transportadores. Porque como anteriormente lo habíamos dicho que en el transporte pasivo se encuentran tres diferentes procesos. Uno de ellos es la ósmosis. La ósmosis es un proceso de difusión de solvente a través de una membrana semipermeable, desde una zona de mayor concentración a otra zona de menor concentración. El agua es un solvente celular. Entra a la célula e igual a la presión osmótica intra y extracelular. Okay. El agua se moviliza desde una zona de baja concentración de soluto a una zona de alta concentración de soluto hasta llegar a equilibrarse con las concentraciones. Esto quiere decir que pasa del medio hipotónico al medio hipertónico. La diálisis es la que corresponde al movimiento de aguas y de solutos a través de la membrana semipermeable. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la membrana semipermeable, el soluto y el agua. Poco a poco se va desintegrando el soluto del agua. Por otro lado, el transporte activo. Este va a ser el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable. Este paso se va a dar de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. El transporte activo, ese sí va a requerir un gasto de energía. Para que el transporte activo se lleve a cabo, este va a requerir de proteínas transportadoras que van a actuar como bombas. Van a actuar en contra del gradiente de concentración. También es una fuente de energía que en este caso va a ser el ATP. Como ya lo mencionamos, en el transporte activo se requiere un aporte de energía por parte de la célula, ya que este transporte se va a hacer en contra de su gradiente de concentración. Se necesitan proteínas portadoras y consumo de energía para transportar moléculas contra su gradiente de concentración. Aquí en esta imagen podemos ver cómo la molécula es transportada a través de las bombas. Las proteínas que participan en el transporte activo se llaman bombas, así como una bomba de agua utiliza energía para mover agua contra la fuerza de gravedad. Las proteínas utilizan energía para mover una sustancia contra su gradiente de concentración. Este va a ser un proceso en el que el sodio va a ser bombeado hacia el exterior de la célula, mientras que el potasio va a ser bombeado hacia el interior de la célula. Vamos a encontrar una concentración mayor de sodio que en su interior. Gracias a esto, el sodio va a ser expulsado de la célula contra un gradiente de concentración. El potasio, vamos a encontrar que su concentración externa es menor que en el interior. Entonces, la célula bombea potasio hacia el interior. La bomba funciona cuando dos iones potasio se unen al exterior de la proteína transportadora y tres iones sodio se unen al interior y se activa la función ATPasa de la proteína, la cual extiende una molécula de ATP dividiéndola en ADP y liberando un enlace de energía de fosfato de alta energía. La energía que va a ser liberada va a producir un cambio químico en la molécula transportadora proteica, transportando los tres iones de sodio hacia el exterior y los dos iones de potasio hacia el interior. En esta imagen podemos ver cómo una molécula de sodio entra al medio intracelular y pasa a través de la bomba sodio-potasio para convertirse en ATP.
Posteriormente, una molécula de potasio va a entrar a través de la bomba y el ATP lo vamos a convertir en ADP, que esto pasa porque le vamos a quitar un fosfato. Posteriormente, la molécula de potasio va a ser liberada al medio extracelular por medio se va a dividir en transporte activo primario y en transporte activo secundario. Un ejemplo de transporte activo primario es la bomba sodio-potasio. Los sistemas secundarios van a aprovechar la energía almacenada en un gradiente iónico para que éste pueda transportar un segundo soluto contra un gradiente. Para poder introducir o secretar macromoléculas a través de la célula, esta va a emplear dos procesos, que es el proceso de endocitosis y el proceso de exocitosis. Es un proceso por medio del cual la célula va a tomar moléculas grandes. Esto se va a dar por medio de la invaginación de la membrana celular y posteriormente va a formar vesículas. Encontrar procesos como la pinocitosis y la fagocitosis. En el proceso de pinocitosis, mediante este proceso la célula obtiene macromoléculas solubles, y en el proceso de fagocitosis la molécula ingiere partículas de un gran tamaño. En el proceso de endocitosis podemos ver cómo el fluido extracelular va empujando la bicapa lipídica para posteriormente irse cerrando y formar vesículas y poder ingresar a la célula de esta manera. En el proceso de exocitosis, las células vierten al exterior macromoléculas. Estas van a producir en su interior hormonas, enzimas, entre otras cosas. En esta imagen podemos ver cómo las vesículas se posicionan para posteriormente adherirse a la bicapa lipídica. Estas se van a fusionar y van a ser liberadas las vesículas secretoras. Como ya sabemos, los solutos atraviesan la membrana celular mediante procesos de transporte pasivo o de transporte activo. Si los solutos sin carga son lo suficientemente pequeños, esos pueden desplazarse a favor de su gradiente de concentración directamente a través de la bicapa lipídica por una difusión simple. Algunos ejemplos de este tipo de solutos están representados por el etanol, el dióxido de carbono y el oxígeno. Sin embargo, la mayoría de los solutos solo pueden atravesar la membrana con la ayuda de una proteína de transporte de membrana. Esta puede ser una proteína transportadora o una proteína de canal. Como ya se mencionó antes, en el transporte pasivo, es decir, en dirección del gradiente de concentración, tiene lugar en forma espontánea, mientras que el transporte en contra de un gradiente de concentración, que es el transporte activo, requiere un aporte de energía. El transporte activo solo se puede llevar a cabo por las proteínas transportadoras, pero el transporte pasivo puede ser mediado tanto por proteínas transportadoras como por proteínas de canal. Ok, ya para concluir les voy a hablar sobre lo que son los canales iónicos y propiedades eléctricas de la membrana. Los canales iónicos son proteínas transmembranales que van a permitir la entrada selectiva de varios iones. Aquí en esta imagen podemos observar las proteínas con su respectivo canal iónico. Ok, seguimos con lo que son los canales iónicos y propiedades eléctricas de membrana. Aquí vamos a ver lo que son los principales iones que van a pasar por los canales iónicos, que es el cloro, el sodio, el calcio y potasio. Acá el potencial de membrana está dado por el flujo de membrana, lo cual quiere decir que aquí en el número 1 el canal está cerrado, en el número 2 va a abrir, y en el 3, y entre el 3 y el 4 van a estar pasando lo que son todos los iones. En ese momento todos los iones están pasando muy rápidamente, y lo que es el 5 se va a inhibir, y en el número 6 vuelve a su estado original, o sea que se cierra. Ok, un ejemplo de lo que son los canales iónicos son las dianas de drogas psicoactivas. En la sinapsis, la llegada del impulso va a causar una inmediata secreción de lo que son moléculas, como se ve aquí.
Van a actuar sobre sitios receptores específicos en la membrana postsináptica y así van a alterar la actividad eléctrica de lo que es la neurona receptora. Las sustancias que van a actuar como transmisoras en el cerebro o que se sospecha que lo hacen tienen acciones excitatorias o inhibidoras sobre lo que son las neuronas. Ok, ya para concluir, los canales iónicos y las propiedades eléctricas de membranas son muy importantes, ya que gracias a los canales iónicos es posible la entrada y salida de diferentes iones de las células. En esta entrada y salida de iones en la membrana nos permiten realizar y sentir distintas funciones y estímulos en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular nos permiten sentir diferentes estímulos en los músculos. Mientras que en los canales iónicos como dianas de drogas psicoactivas nos permiten sentir los efectos de los medicamentos o de las drogas. Gracias a esta breve exposición, nos permite conocer varios procesos que ocurren dentro de una célula. Por nuestra parte ha sido todo, quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias por su atención.